Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta masterclass de microexpresiones faciales. Nosotros somos Vero, mi nombre es Cristina Mencé y me acompaña Israel Peña. y somos un equipo de profesionistas mexicanos que trabajamos en cursos y programas personalizados sobre el lenguaje no verbal, sobre el análisis de la personalidad, quiénes realmente somos nosotros para poder potenciar nuestros talentos. Pero el día de hoy, como lo mencionamos, vamos a hablar de las microexpresiones faciales. Terminando este curso vas a tener el entendimiento de algunos antecedentes, conceptos, de dónde podemos obtener más información y obviamente vamos a comprender algunas de las microexpresiones faciales dentro del lenguaje no verbal, enfocándonos específicamente en el rostro. Así es. Y bueno, pues vamos a hablar brevemente del origen de las microexpresiones y del lenguaje no verbal. Sabemos que no hay una guía exacta acerca de cómo interpretar la comunicación no verbal. Sin embargo, al finalizar esta capacitación, complementaremos toda nuestra comprensión sobre este tema de interés que es el día de hoy, las microexpresiones faciales, ¿no? Pero bueno, comencemos, ¿no? ¿De dónde surge el lenguaje no verbal y las microexpresiones? Estos estudios. Claro, es muy interesante, ¿no? Saber que ya hay algunos científicos, en este caso Paul Ekman, que alrededor de los años 70 concluye en sus resultados que las emociones que siente el ser humano, específicamente hablando como especie, el ser humano, no tienen una raíz cultural, sino tienen una raíz biológica, por lo cual estas emociones son universales, ¿no? Son universales y es el resultado de una expresión genética como especie, ¿no? Nuevamente, para que nos ayude a la supervivencia. Es decir, no son aprendidas socialmente, son producto de la evolución con el único objetivo de preservar la especie. De ahí van partiendo, ¿no? De ahí va surgiendo, ¿no? Gracias a estos genes, ciertos grupos musculares de la cara se contraen simultáneamente siguiendo un determinado patrón. Y esto es en función del estado emocional, ¿no? ¿Qué es eso? Que pues, si está feliz, el patrón va a ser felicidad, ¿no? Si está enojado, el patrón va a ser diferente. Igualmente si es la tristeza, ¿no? Y ahí vemos cómo Siguen un patrón siguen un patrón, determinado. claro, como el rostro que vemos en estas personas siguen un patrón determinado de acuerdo a la emoción que sienten. Este es un experimento que hace en Papúa Nueva Guinea Paul Ekman en una cultura aparentemente no occidentalizada, ajena a nuestras culturas, a nuestros saludos, a nuestra comida, completamente inclusive en el tiempo, ¿no? Ellos con pues un poco retrasados en el tiempo, ¿no? Entonces, incluso ellos practicaban cuestiones de canibalismo, ¿no? Que es algo claro, también muy interesante, ¿no? Ver que lo que en nosotros en una cultura podemos ver como algo que pues está prohibido, es algo que no debería de ser, pues para ellos era una práctica, ¿no? Dentro de su sistema de creencias, pero las emociones claro. se muestran igual. Sí, independientemente, como tú dices, del sistema de creencias, eso no importa si trabajas en la luz, si trabajas en la sombra, no importa el sistema de creencias. ¿Por qué? Porque las emociones tienen una raíz biológica, ¿no? Y están diseñadas pues para sobrevivir, que es todavía un nivel más abajo, no es meramente la supervivencia, no es lo social, no es quedar bien, no es de los pilares, ¿no? Sobrevivir. Entonces, aquí vamos viendo cómo Paul Ekman, que hay muchos más, pero en esta masterclass solo nos vamos a enfocar a las microexpresiones y Paul Ekman es el fundador de este término, entonces por eso explicamos un poco de sus estudios, ¿no? Necesitamos emociones para tomar decisiones, para comunicarnos, para entender a los demás y también asegurar la transmisión de nuestros genes. Con esa motivación, Ekman llegó a identificar hasta 10,000 expresiones distintas en esa conjugación, ¿no? Hay 6 emociones básicas y la combinación pues crea 10,000 expresiones distintas y muchas más que no se han registrado porque son muy individuales, ¿no? En 1978, junto con Wallace Friesen, las clasificó en su sistema de codificación facial, que por sus siglas son FACS. En inglés. En inglés. Y todo esto basado en la anatomía de los músculos faciales. Nuevamente, cómo está vinculando el tema de la emoción, causa una reacción directa e inconsciente en un grupo de músculos, ¿no? Entonces ya vimos que nuevamente a través de esos estudios él detecta que puede haber hasta 10,000 movimientos involuntarios.
Y aquí viene el concepto de microexpresiones. Las microexpresiones son micromovimientos. Él se da cuenta que dentro del lenguaje no verbal hay microexpresiones, que son micromovimientos que duran una 25ª parte de segundo, muy rápido, ¿no? Una expresión facial es realizada de manera involuntaria y automática y que a pesar de durar menos de un segundo, como ya lo habíamos mencionado, teóricamente puede utilizarse para conocer el estado emocional de la persona que lo está haciendo casi imprescindible el ojo humano que no está entrenado, ¿no? De igual manera, todo lo anterior aplica al cuerpo como concepto en su totalidad, ¿no? Las microexpresiones, si bien vamos a enfocarnos en el concepto de las microexpresiones, que es algo que se da de una forma muy rápida, en este caso vamos a ver las microexpresiones faciales, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, como platicamos, las microexpresiones existen en todo el cuerpo, ¿no? Es la expresión de la emoción, la persona que está sintiendo cuando te está platicando algo y te lo está platicando con los ojos, con la cara, con lo verbal, pero también con todo el lenguaje no verbal y el contexto donde se encuentra el individuo. Entonces, tenemos muchas informaciones. Así es que incluso toda esta información van a poder ir viendo a través de otros de nuestros programas, en donde vemos cuestiones muy particulares, ya sea desde la postura nada más, el movimiento de las manos, estudiadas ahora sí que de manera independiente. Los ojos, claro. Interesante. Luis Corman, tenemos por otro lado a Luis Corman, este francés que estudió medicina en la prestigiosa Universidad de la Sorbona de París, con profesores de la talla de Marie Curie. En 1937 acuñó las bases de la morfopsicología cuando escribe 15 lecciones de morfopsicología, en el que establece leyes generalizables a cualquier ser vivo, y esto se fundamenta y lo llama la ley de la dilatación y de la retracción. Aquí lo vamos a explicar un poco más a detalle para que veamos cómo la información de Corman, el que estamos viendo, se va a integrar con las emociones de Ekman, ¿no? Por un lado tenemos las emociones y ahora estamos hablando de la teoría de la dilatación y retracción. El término morfopsicología comprende los términos griegos morfe, que es forma, y psique, que es espíritu o alma. Entonces sería la forma del alma, ¿no? Estudiando un rostro con morfopsicología, podemos saber las necesidades profundas del ser, sus tendencias, instintos, capacidades e incluso podemos entrever su historia personal, cómo le ha ido en la vida y cómo esta persona se relaciona con el mundo, ¿no? Con los demás. Estamos hablando que partiendo de la biología, se conduce hacia un conocimiento profundo de la personalidad del individuo en tiempo real, ¿no? Porque lo vamos a ver en tiempo real. Si nos dan una foto, pues sería el tiempo real de esa foto. Así es, ¿no? ¿Qué dice la teoría de los dilatados y los retraídos, no? La ley establece una relación precisa entre la forma y la función, ¿no? Estamos diseñados en cuanto al contexto, ¿no? Nuevamente, a nuestro entorno. Si vamos a nadar, pues nos van a dar aletas, ¿no? Si vamos a volar, la evolución nos va a dar plumas y huesos ligeros, ¿no? Entonces, parte de conceptos biológicos, ¿no? Entonces, partimos de la forma y la función. Cualquier ser vivo en un ambiente hostil suele estrecharse. ¿Por qué? Porque proteger algo más pequeño es más fácil que proteger algo más grande, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con la ley de la dilatación y retracción. En cambio, son generosas las proporciones del ser vivo en un ambiente más seguro, más favorable, ¿no? Y esto no solamente a nivel físico, ¿no? O sea, a nivel del cuerpo que nosotros vemos, ¿no? Sino también a nivel de las células, ¿no? Cuando nosotros sentimos una emoción, si bien parte del cerebro, si bien parte de esta emoción nace en nuestro cerebro, la sentimos en todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la emoción del miedo la sentimos en todo el cuerpo porque hay ciertos procesos que genera para ya sea atacar o huir, para preservar la vida. Entonces dice, segrega adrenalina para la irrigación en el estómago, porque eso ahorita no lo vamos a ocupar, entonces mándalo a las extremidades para defender y ya veremos si esa defensa va a ser atacar o esa defensa va a ser huir. Pero las emociones
Ahí está. están en todo el cuerpo, ¿no? Por eso es súper importante el pensar bien, ¿no? Sí, sí. El alimentarnos, como lo hablamos algún tiempo, de cosas visuales, cosas auditivas, de cualquier situación que entre a nosotros, que sea algo beneficioso para nuestra salud. Porque, Nos aporte algo. claro, que nos aporte algo bueno, Ujú. porque si no, de todas maneras, todo se siente en el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí se va a reflejar, ¿no? Los retraídos, vámonos a la clasificación de solo los retraídos. Son hipersensibles, con reacciones de defensa muy fuertes que les lleva a rechazar, ¿no? ¿Y cómo les lleva a rechazar? Retrayéndose. Se vuelven invisibles. Los elementos del ambiente, ellos sienten que en general son nocivos, ¿no? Entonces hay una hipersensibilidad, ¿no? No hay tolerancia, ¿no? En el otro extremo tenemos los dilatados, que son completamente hiposensibles, con reacciones de defensa mediocres, lo que les conduce a absorber sin selección de elementos del ambiente, ¿no? No hay filtros, ¿no? Incluso aquellos nocivos, o sea, no alcanzan a seleccionar porque no filtran, no dejan pasar todo. Por lo tanto, la retracción no es el resultado de ningún proceso de atrofia de los tejidos, ni de ningún síntoma de la pérdida de vitalidad. Es más bien una respuesta hacia el contexto que se está viviendo. Es decir, nos estamos adaptando, ¿no? Para sobrevivir nuevamente. Así es, así es. Muy bien, y bueno, es aquí donde vamos a ver también con el concepto de las emociones, según Ekman y según Coleman, lo que acabamos de analizar. Vamos a ir observando las microexpresiones y el lenguaje no verbal, que son el resultado de miles de años de adaptación al medio, tanto físicamente, ¿no? También, y al conocimiento de nuestras propias emociones como acto de supervivencia, ¿no? Todo esto se maneja nuevamente, como lo mencionamos, en tiempo real y en nuestros cuerpos mismos, ¿no? Ahora el tema es cómo las utilizamos y dónde se muestran, ¿no? Podemos ver prácticamente aquí en una resonancia en donde los neurólogos están determinando en dónde se está activando en el cerebro cuando una mujer siente una emoción hacia su hijo, ¿no? Se van a estas áreas que vamos viendo naranjitas son esa activación, ¿no? Una resonancia magnética. Y aquí vemos también a un bebé, a un pequeñín que está, bueno, pues obviamente es recién nacido, está en el hospital y ya como él se sabe seguro, él se siente que está bien, tiene el calor necesario, está alimentado, pues cómo está mostrando una emoción sin conocer siquiera realmente el entorno. Claro. Todavía no sabe qué está pasando. No sabe en qué país está, no sabe qué idioma habla, culturalmente no sabe nada. no hay, ¿no? Y aún así podemos ver, podemos entender que está feliz, está alegre y pues se muestran así estos gestos en la cara, ¿no? Entonces ahí es donde vamos entendiendo. Primero es muy importante determinar qué emoción se está sintiendo y vamos a ir determinando cuáles son los músculos que se van moviendo ahorita solamente en el rostro. Claro, y sobre todo el proceso de cómo se gesta, ¿no? Por eso era necesario explicar de dónde surgen las microexpresiones. Ya vimos que surgen de las emociones y también junto con ellas se le añade la teoría de dilatación y de retracción. En esta cuestión de la función va nuestra forma, ¿no? Así es. Y bueno, pues vamos a comenzar, así como nos lo decimos nuevamente, a recalcar que se debe de analizar el contexto antes de comenzar a leer los movimientos corporales. Y también debemos recordar que para ser asertivos, pues también debemos de considerar la sumatoria de las microexpresiones, ¿no? Nuevamente, el contexto y la sumatoria. No solamente por una microexpresión podemos determinar todo, ¿no? Ahora, la mirada, vamos a ver, hablando de las microexpresiones faciales, la mirada actúa como un canal receptor y así como una señal emisora. Se emplea en la percepción de señales no verbales de los demás y también la que nosotros mismos estamos emitiendo, ¿no? Otra función de la mirada es sincronizar o acompañar la comunicación no verbal. Nos va llevando, somos muy visuales, entonces la vista nos lleva en esa conversación. Ahora, en cuanto el contacto visual es una de las herramientas más potentes de la comunicación no verbal y el punto de partida de una escucha activa. Funciona también como un interruptor, ¿no? Pensemos que se enciende y se apaga nuestra comunicación, nuestra conexión con los demás. Y así nos hace parecer accesibles, ¿no? Todo empieza cuando las miradas se cruzan y finaliza cuando los ojos se evitan, ¿no? Lo que ocurre en medio depende de una gran medida de nuestra capacidad también de atender, de entender, de sentir, de escuchar, ¿no? Así es.
Entonces aquí como microexpresión podríamos ver el tiempo que dura la mirada, ¿no? Si hay una cierta evasión, si hay un cierto pestañeo, que ahorita vamos a profundizar también en eso, ¿no? Es como un cambio y fuera, te toca a ti, Claro. ¿no? Y bueno, pues ahora sí, hay que recordar, y creo que todos lo sabemos, que no debemos evitar el contacto visual. La ausencia de contacto visual pues nos hace de alguna manera invisibles ante los demás, ¿no? Cuando no miras a alguien a los ojos, puede ser una señal de engaño, falta de respeto incluso, ¿no? También, por otro lado, el desviar la mirada puede expresar desinterés, ¿no? Indiferencia a la otra persona, pero timidez, ¿no? Entonces, por eso Claro, el contexto lo tenemos que ver, ¿no? Vergüenza, claro, inseguridad, incluso como lo dijimos también, o algún ocultamiento de información o hasta mentira. El contexto nos va a ayudar a entender cuál de estas puede ser y la sumatoria de las otras microexpresiones, ¿no? Ahora, complementando también, no hay que mirar hacia abajo mientras estamos haciendo énfasis en un punto importante. claro. ¿Por qué? Porque va a perder el poder, ¿no? Y puede parecer que nuestro argumento pues es débil, ¿no? Va a perder Nosotros, esa confianza, esa ¿no? confianza, nosotros mismos no nos estamos creyendo lo que Oye, esto estamos está bien padre, diciendo. pero es así, Pero, ¿no? Está así. pues, ¿qué Pues pasa, no? Si está claro. padre, ¿por qué no muestras emoción Ajá, nuevamente, quiero ver ¿no? tus emociones, quiero ver la felicidad. Y me dices que Y está pues, padre sí, y estás y me estás ocultando, ¿no? ocultando. Es Así súper es. interesante, ¿no? Y bueno, pues también en las interacciones diarias te puede parecer ser lucir como incómodo o cohibido, ¿no? Si vemos que una persona todo el tiempo está así, pues podemos irnos nuevamente a la timidez, ¿no? No es que quiera ocultar información. Ahora, nuevamente, nos vamos a los contrarios, ¿no? Tampoco debemos demostrarnos con una mirada retadora o agresiva, ¿no? En el análisis de una mirada te puede ayudar a entender si la persona te está desafiando, te está admirando, si son interrogativos contigo, seductores, tiernos, burlones e incluso cómplices, ¿no? Entonces la mirada, pues, tiene ese papel, ese juego muy importante en una comunicación. Así es. Y como tú dices, también tiene que ser en este juego del equilibrio equitativo, ¿no? Vamos a Ujú. entablar una comunicación igual, entonces no vamos a competir, vamos a ponernos a la misma altura y eso pasa mucho cuando recomiendan hablar con los niños, ¿no? Que te dicen, ponte a su altura, ¿no? Porque lo estás intimidando y eso también inclusive el lenguaje corporal con animales, ¿no? Tienes que llegar de lado, no de frente, porque se sienten intimidados. Entonces, o retados. Sí. Entonces, todo esto tiene una raíz biológica. Entonces, por eso el contacto tiene que ser más empático, a la misma altura, ¿no? Así es. Y así, bueno, obviamente, mientras manejamos esta misma altura, pues obviamente estamos mostrando que nuestra disposición está abierta a la comunicación. Entonces aquí podemos ver en el ejemplo, ¿no? Que se está viendo que estas personas, las anteriores, como que están confrontando, aquí realmente se ve una apertura en la comunicación, ¿no? Entonces esto, una mirada no solamente puede ser el ver el alma, ahí vemos, ¿no? El alma Así de es. las personas, pero más que nada sus emociones. Ahora también, vámonos a la escucha, ¿no? Porque también vemos cuando estamos escuchando, miramos a una persona cierto tiempo y cuando nosotros estamos hablando en cierto tiempo, ¿no? Mientras escucha, miramos más al otro alrededor de un 70%, ¿no? Y cuando se habla, entre el 40 y el 60% aproximadamente, ¿no? De manera inconsciente, nuestro cerebro, ¿qué está haciendo? Está pues, recuperando información, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que estoy prestando atención, fijo más mi atención al Claro, escuchar, ¿no? Al igual que algunas personas se sienten más cómodas también si no las miras, hablando en el tema de la timidez, ¿no? claro. Adicionalmente, también en algunas culturas el contacto visual se puede considerar de alguna forma irrespetuosa. Entonces debemos de ser flexibles y adaptarnos. Estamos hablando que las emociones son universales, pero hay ciertos rasgos que cada cultura te va a poner. Entonces, Claro. hay que adaptarse, hay que conocer la cultura. Y como microexpresión, como aquí lo decimos, ¿no? El tema es que en otras culturas o a el mismo personaje, el exceso de contacto visual le va a parecer intimidante, ¿no? Sí. Entonces, como microexpresión, tú te debes de dar cuenta. Entonces decir, este personaje es hipersensible, entonces lo voy a dejar de mirar Tanto tanto tiempo. tiempo, ¿no? Pero el personaje ve, él no, él es muy comunicativo, él me ve todo el tiempo, inclusive lo estoy viendo y me sonríe, ¿no? Cuando el otro lo estoy viendo y se desvía. Entonces, todo esas son microexpresiones que debemos ir en este juego, en esta danza de la comunicación, ¿no? Así es, para poder realmente enamorar al otro con nuestras ideas y que nos entiendan adecuadamente y entender también lo que ellos realmente nos están diciendo, ¿no? Así es. Sabemos también que pausas extremas de mirada
como por ejemplo una duración o una desviación excesiva, ya sea hacia adelante o hacia otro lado, pues también puede constituir una interrupción, ¿no?, en la comunicación. Y bueno, ahora vamos entendiendo, ¿no?, que la conducta no verbal es inevitable en cualquier tipo de comunicación. No la podemos controlar al 100%. ¿no? Así es. Y bueno, pues la mirada se utiliza, como sabemos, para abrir los canales de comunicación y es especialmente importante también para regular y manejar los turnos de la palabra. La ausencia en un momento dado de un grado elevado de atención visual a menudo pues nos da cierta evidencia de desinterés, como lo mencionábamos. Sí, que decimos, si no me ve, no me pela, entonces no es interesante lo que me está ofreciendo, ¿no? Sí, o puede ser por el otro lado también, como lo mencionamos, sumisión, aunque también claro. puede ser cautela, ¿no? O hasta inmadurez. Bueno, podemos ver esta imagen y bueno, ustedes juzguen cuáles son las miradas que cada personaje ahí está mostrando. Cada ¿no? líder mundial está mostrando. Así es, y bueno, pues una persona que mira más también es vista como más agradable, ¿no? Porque tiene ese interés de interactuar con el otro, ¿no? Pero la forma extrema también de mirada es vista como hostil y dominante. Entonces, claro, el equilibrio, ¿no? Te veo, pero no te tengo que ver todo el tiempo, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo estás en la entrevista de trabajo? Sí. Muy bien, sí, claro, estudié en este lugar. Y me volteo tantito, descanso tantito, ¿no? Así intimidante, ¿no? De manera natural, la propia conversación te va a dar esa pauta, ¿no? Ahora, por otro lado, mirar hacia los lados expresa cierto aburrimiento, ¿no? Y también se hace de forma inconsciente. Significa, por un lado, que estás como buscando una vía de escape. Claro, ¿dónde me voy como gatito? Sí, ajá, buscando exactamente dónde está la salida, ¿no? Y pues así mismo, ¿no? Cuando hablamos de temas personales que nos incomodan, pues también tendemos a disminuir el contacto visual, ¿no? Entonces, claro, porque sabemos, ¿no? Inconscientemente que estamos mal, entonces no nos sentimos mal, compartir. viene la emoción de la tristeza y todo eso se refleja en nuestra corporalidad, ¿no? Entonces, con todo esto vamos a un ejercicio visual para que veamos, pues, esta situación de la mirada, ¿no? En movimiento. Representada en movimiento. Veamos las miradas de los líderes, ¿no? ¿Cómo se está mostrando la mirada, ¿no? De forma burlona en un momento dado, mira despectivamente hacia abajo, hasta con una pequeña burla, ¿no? Y aquí, bueno, pues evitar completamente la mirada, podemos ver en dónde está realmente el desinterés. Y bueno, pues esto es un pequeño ejercicio donde esto lo vamos a ver en cada interacción que nosotros tenemos con una persona. Así es. Ahora vamos al siguiente factor de microexpresiones. Dijimos que ahorita estamos con contacto visual. Ahora vamos más específico a los ojos, ¿no? ¿Qué pasa con los ojos, ¿no? Las pupilas se dilatan cuando algo nos atrae. Y nuestro contacto visual puede determinar si lo que nos dice un interlocutor nos aburre o él mismo nos desagrada. También puede ser diferentes temas, ¿no? Estoy viendo el tema me gusta, pero el interlocutor me desagrada. Entonces, podemos diferenciar ese tipo de información con la mirada. Enfocamos nuestros ojos sobre el rostro más sobre cualquier otra parte del cuerpo, entendiendo por lo general las expresiones mostradas, ¿no? A través de todo lo que vemos, ¿no? Una persona que parpadea demasiado seguramente está nerviosa, se aburre o siente cierta desconfianza. Inconscientemente, al pestañear estamos bloqueando la visión de la persona que tenemos enfrente, ¿no? No te quiero ver, entonces empiezo a pestañear y me siento hasta más cómodo, ¿no? A veces los ojos parecen cruzarse o mirar en dos direcciones distintas. Cuando el ojo derecho mira hacia la derecha o el izquierdo hacia la izquierda, revela un serio desequilibrio en el sistema nervioso y también se puede relacionar un tanto por la retención de líquidos o demasiado consumo de azúcar, alcohol y fármacos. No importa si son drogas legales como las medicinas o ilegales. Pero sobre todo el tema es el tema psicológico, ¿no? El individuo ha sufrido un choque psicológico brutal que no ha podido superar, entonces el cerebro está estresadísimo y lo que hace es jalar el nervio óptico, ¿no? Entonces, en ese vaivén es cuando los ojos se desequilibran y se desvían, pero no es por los ojos, sino es porque tenemos algo que observamos, una situación de vida que no hemos podido superar, ¿no? Un individuo que también, volvemos, tiene este tipo de característica en los ojos, es propenso a contraer diabetes, trastornos en el sistema nervioso
y también a sufrir accidentes, ya que no ven claramente la dirección en la que van, ¿no? Como concepto, ¿no? También encontramos significado en el caso que un ojo mira hacia adelante mientras que el otro vaga hacia la periferia, pues es lo mismo, ¿no? Aunque a donde se muevan los ojos quiere decir que no están equilibrados, ¿no? Este lo vimos como muy hacia afuera, ¿no? Por el contrario, los ojos que se cruzan o que son viscos revelan problemas también en el sistema nervioso, hígado y corazón. La causa puede ser el consumo excesivo de carne, quesos, secos, sal y la existencia también nuevamente de fuertes conflictos psicológicos no resueltos. Las personas, obviamente no en todo, recordemos que tenemos que hablar del contexto, ¿no? Las personas de ojos viscos tienden a causar accidentes porque también tienen una visión limitada. Sus ojos revelan un conflicto interior que se manifiesta en su vida cotidiana y no han podido resolver. El origen tiende a algún desequilibrio familiar o en su trabajo que existe y que no lo han superado, ¿no? Que sea del pasado, lo habitan, es algo no trabajado que ellos viven en el presente, ¿no? ¿Y qué pasa si una persona nace con este trastorno, ¿no? Como decíamos, pues igual culturalmente hay cierta región donde son así, ¿no? Pues es posible también que los huesos cervicales hayan sufrido algún daño durante el parto o bien, nuevamente, la madre comió muchos alimentos cárnicos y lácteos durante el embarazo. Además de ver estas cuestiones de contexto y de región, ¿no? Obviamente, los ojos equilibrados en los cuales el iris toca los dos párpados revela un estado equilibrado de salud en general, de juicio, una visión de la vida soportado con buenos hábitos alimenticios y sobre todo en el consumo de cereales integrales y frutas frescas. El ser humano es el único primate con esclerótica. ¿Qué es la esclerótica? Pues aquí lo vemos, lo blanco de los ojos, ¿no? Y esto, por qué es el único que desarrolló la esclerótica? Es porque el blanco de los ojos evolucionó como un medio de comunicación que permitió al ser humano ver hacia dónde los demás miran. Y entonces también relacionarlo con los estados emocionales, con lo que decíamos. Me está viendo, hay cierta seguridad, desvía la mirada, hay cierta inseguridad, ¿no? Pero volvemos como todo parte del tema de la evolución, ¿no? Si no tuviéramos la esclerótica, pues no se vería hacia dónde está volteando, inclusive en el tema de la supervivencia, tú ves con los ojos, muchos juegos como el fútbol americano, no pueden ver el balón, pero ven los ojos del contrincante, entonces saben dónde está el balón porque vieron sus ojos, la mirada, entonces si alguien me va a saltar, ya vio, ya se quedó con alguien de ver, ya lo vi, ¿no? Entonces, parte de esa situación. Hay algo muy particular en los ojos, ¿no? Ya vimos cuando son equilibrados, cuando están viscos, cuando están hacia afuera. Ahora analizaremos el Sampaku. El primero es el Sampaku-yin. Sampaku significa tres blancos, en lugar de tener dos como en la anterior, que tenemos dos blancos y equilibrados, el iris tocando ambos párpados, pues aquí no está para nada equilibrado, ¿no? Entonces vemos tres blancos, los dos exteriores más el de abajo. Y en este caso, como decimos, el iris flota hacia arriba, dejando a ver la esclerótica baja, lo cual es bastante común y también es consecuencia de un excesivo consumo de sustancias como lo son el azúcar, los cereales, el alcohol y nuevamente lo que decíamos, los fármacos, sean legales o ilegales. Una persona que tiene ojos Sampaku-yin se va a colocar inconscientemente en situaciones peligrosas o de riesgo. Y es posible que esto llegue a más nivel si no presta atención inmediata, ¿no? Es decir, hay una llamada en su cerebro, ya ella vivió una situación traumática, entonces su cuerpo le está diciendo, sí lo vivimos, hay una amenaza, entonces hay que primero reconocerlo para después ponerle acción, para después eliminar esa amenaza que o ya sucedió o que actualmente habita en nuestros pensamientos, ¿no? Y esto nuevamente se puede manifestar a una amenaza tanto de forma física, que estamos enfermos, como una cuestión psicológica, que estamos pasando un mal rato, o emocional, ¿no? Que va vinculado. Entonces, es como concepto, ¿no? Hay una amenaza latente en cualquier área de nuestras vidas. Así es. El segundo tipo de Sampaku, que es todo lo contrario, es el Sampaku Yang, en el que el blanco
La esclerótica, pues ya se ve en la parte superior y a los 3 blancos, pues es arriba, ¿no? El iris se hunde en el párpado inferior y esto revela un carácter peligroso o violento. El peligro que el individuo puede llegar a causar, puede llegar a sentir, ¿no? Recordemos que para el cerebro lo que piensa, lo que imagina, lo hace real. Entonces, no necesariamente tienes que llegar a cometer el acto como tal para que se reflejen esas emociones en tu rostro, porque ya las sentiste, ya las pensaste, ya las soñaste, ya las escribiste, entonces ya están generadas, ya están sentidas, esa emoción ya se sintió, entonces ya se refleja en tu cuerpo, ¿no? Entonces no es necesariamente que lo haga, sino si ya lo pienso, también, obviamente si lo hago y lo pienso, pues se puede trabajar de la mejor forma, ¿no? Una persona con Sampakuya es muy violenta, iracunda, y es probable que sea un peligro tanto para sí misma como para otros. Se puede autodestruir, pero también puede arrastrar a otros consigo mismo, ¿no? Entonces, ojo, se los lleva, es un vórtice muy negro, ¿no? Mucha energía negativa. Es importante también lo que hablamos hace un rato, fijarnos en la frecuencia del parpadeo, ya que puede ser una reacción voluntaria o también involuntaria, ¿no? Se debe establecer un nivel normal del parpadeo de cada persona, por eso decimos hay que analizar el contexto, ¿no? Si hay mucho viento, están en la playa, lo están entrevistando, pues está parpadeando todo el tiempo, ¿no? O sea, limpiar el ojo. Así es, o se está tocando, se está rascando, entonces no es una microexpresión negativa, es simplemente una reacción al medio, ¿no? Entonces por eso tenemos que ver todo, ¿no? Una frecuencia de parpadeo relajada es normal entre 6 a 8 por minuto y los ojos se cierran durante aproximadamente una décima de segundo. Sin embargo, las personas que están bajo presión, cuando mienten, aumentan drásticamente su frecuencia de parpadeo. Pestañear repetitivamente es otra forma de intentar bloquear la visión de la persona que tienes enfrente. Otra vez, no lo quiero ver por aburrimiento, por desconfianza, porque ya no lo quiero ver. Y se puede interpretar que alguien está mintiendo, pues si parpadea demasiadas veces, ¿no? Más rápido que lo normal. Así es, más rápido de lo normal, pero tenemos que analizar el contexto en el que lo está haciendo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver este tema justo del que estamos hablando, de el parpadeo, ¿no? Están entrevistando a un personaje público que todo el mundo lo conoce acerca de las políticas de privacidad de su empresa y pues lo vemos muy nervioso, ¿no? Vamos a ver si es normal su parpadeo. Individual privacy. Congresswoman, have made and are continuing to make changes to reduce the amount of data. Are you willing to change your business model in the interest of protecting individual privacy? Congresswoman, I'm not sure. Individual privacy. Congresswoman, I'm not sure what. Vemos que a pesar de que el video es muy corto, decíamos que un parpadeo normal es entre 6 y 8 al minuto, y este personaje pues hizo esas 8 en unos cuantos segundos, ¿no? E incluso la mirada de quien le está haciendo el cuestionamiento, pues esa no es evasiva, es directa, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo el rol de la mirada dentro de la comunicación no verbal. Así es, y ahora veremos la mirada, una mirada agradable, lo que decíamos, de esta situación que transmite, que transmite la emoción, y que nosotros vemos la emoción a través de la mirada, ¿no? Entonces, aquí ya vimos el parpadeo, ahora vamos a ver otro tipo de mirada que literal enamora, ¿no? You know, at the end of the day, we dealt with some serious questions, like, you know. Ahí viene el segundo. I Desde ahí de Microexpresión, ¿no? Microexpresión. superhero film. Also, a bunch of La microexpresión no solo fue los ojos, ¿no? También hubo una reacción en la boca. Y antes hubo una reacción en el La cerebro, ¿no? emoción que sintió. Así es. Se enamoró de su personaje también, Así es. fuera de la pantalla. Ahora vamos con otro factor. Bueno, pues ya como estamos viendo, la psicología de nuestro cuerpo dicta la psicología también de nuestra mente. Estudios han confirmado que la gente que sonríe genuinamente es más feliz. Este es uno de los mejores hábitos para permitirte encontrar paz tanto emocional, mental, espiritual, incluso físico, ¿no? Claro. Y pues gracias al simple hecho de sonreír. Eso muy está importante. bien interesante, porque también leímos información acerca de unos investigadores que analizaron los anuarios de estos Ujú. que se hacen, anuarios fotográficos Sí, que se hacen en las universidades, en las escuelas,
y analizaron que los personajes que en su foto de anuario generalmente están sonriendo, pues tuvieron una vida un poquito más exitosa, un poco más tranquila, con menos enfermedades. Todo lo contrario a la gente que sale cubriéndose, que sale muy seria o que salen enojados, ¿no? Porque hay gente que en ese contexto no le gusta, ¿no? Entonces, cómo todo esto afecta nuestro desempeño como ser humano, ¿no? Así es. Y pues también ahora, gracias a las neuronas espejo, sonreír es un acto tremendamente contagioso, capaz de provocar las emociones positivas en los demás. La función biológica de la sonrisa es de crear un vínculo social favoreciendo la confianza, eliminando cualquier sensación de amenaza. La sonrisa se utiliza generalmente para expresar, obviamente, felicidad, alegría, simpatía o incluso hasta para disimular hipócritamente alguna situación incómoda, ¿no? Pero bueno, toda la vamos relacionando a este tipo de movimiento, a los músculos que usamos, pues, obviamente, en el rostro por la boca, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que decías de que la risa se contagia, ¿no? Así es. Las emociones, tanto buenas como malas, hay la ley de la atracción, ¿no? Entonces, a lo que vamos a ser más afines es lo que vamos a atraer, ¿no? En este caso, se atrae la felicidad, se atrae la salud, se atrae la sonrisa y vemos cómo todos los individuos, pues, se Son unen. contagiados. Se unen en estas In cosas. the Liberal Party, did you speak to about wanting to become a senator or commissioner? No, esta no Would es la that make your sonrisa. effect? Sí, esta no es la sonrisa. Ese es. Oh, that's the card. So, so, Todos automáticamente. Una u otra manera de expresión viene siendo alegre. Y a uno les cuesta más trabajo, pero conforme avanza el diálogo ya se van liberando, se van. Incluso toda la audiencia, ¿no? Alcanzamos a escuchar cómo la misma audiencia entra dentro de este bailar, ahora sí que del lenguaje no verbal, ¿no? Se escucha bastante emoción con todas las demás. Así es. Entonces ahora Ahora también, pues debemos de comprender que existen varios tipos de sonrisas según lo que comunican. La sonrisa natural o la sonrisa Lucian es la que produce junto con arrugas en los ojos, ¿no? Eleva las mejillas, se desciende levemente las cejas y bueno, va a proyectar pues confianza, familiaridad, comunicación abierta, empatía, ¿no? La sonrisa con la mandíbula hacia abajo, se trata de una sonrisa que nada más si se mueve esa parte es ensayada, ¿no? Pues cuando la parte de la mandíbula inferior empuja hacia abajo para dar la impresión de que la persona está riendo, incluso está jugando, está ¿no? actuando la sonrisa, por eso no es una sonrisa auténtica. Es fake. La está actuando. Así es. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos, la sonrisa verdadera es aquella en la que te salen las arrugas en las zonas cercanas a los ojos. Aquí, ¿no? Donde se mueve todo el rostro porque es inconsciente. Entonces, es la felicidad. Entonces, los corrugadores hacen su función y el cigomático también. Entonces, aprietan y hay la sonrisa, ¿no? En cambio, en la que no es natural, pues es mecanizada, aprendida, actuada, ¿no? Entonces, se ve así, de esa forma, falsa, ¿no? Es falsa esa sensación. Vamos con otro factor, ¿no? Hemos estado con el contacto visual, los ojos, ahora la boca, ahora vamos con la nariz. En una frase, rascarse puede deberse a emociones negativas o debido a un pico real. Por lo tanto, nuevamente lo repetimos, el contexto es el factor que nos indicará cuál de ambas es, ¿no? Rascarse sirve como una distracción para las emociones negativas. Ya tenemos una razón, ¿no? Y puede ayudar a aliviar la sensación causada por el estrés. Cuando se rasca enérgicamente o por el contrario suavemente, se puede reducir el estrés que estamos sintiendo en ese momento porque nuestro cuerpo libera hormonas analgésicas y reconfortantes, ¿no? Entonces, me siento estresado, entonces me la puedo frotar, así es, aliviar, ¿no? En el contexto adecuado, la picazón indica incertidumbre y falta de conocimiento, como cuando se le hace una pregunta y pues no sabe o se incomoda o no es el contexto, ¿no? El comportamiento de rascarse es un inductor de dolor que hace que se liberen hormonas analgésicas
para crear relajación frente al malestar emocional. Entonces, nuevamente, rascarnos la nariz nos va a reconfortar porque algo psicológicamente no nos está reconfortando, entonces no nos gusta, entonces necesitamos equilibrar esa situación, ¿no? A medida que aumenta el flujo sanguíneo a varias partes de nuestro cuerpo, por cuando nos sentimos así de esa manera agredidos, se estimulan los nervios que a su vez causan irritación y malestar. Es la sensación de hormigueo debido a un aumento en el flujo sanguíneo, lo que da pistas sobre el significado subyacente. Por lo tanto, como lo hemos mencionado, rascarse puede deberse también a un alto nivel de estrés o ansiedad, y aquí es el contexto, ¿no? Cuando tu mamá, no, oye, ¿por qué pasó esto? No pasó nada. Yo fui. Y ya estás estresado y entonces ya se te pone roja la nariz o cosas así. Pues, ¿por qué? Si debes de estar relajado, ¿no? Entonces ya sabes estás que viendo no te comiste esa última rebanada de pastel, no deberías de estar nervioso. Claro. Los mastocitos pueden comenzar a liberar histamina. Si es una picación real, la gente generalmente se frota la nariz vigorosamente una vez. Y simplemente si alguien se toca la nariz levemente, pero repetidamente, es posiblemente que tenga algo que ocultar o algo que esté engañando, ¿no? Y para esto, pues vamos a ver otro video en donde sucede esta situación de la nariz. I spoke to Darren Butts. Why did the En un minister debate of están American cuestionando call whenever you're al otro a liar? partido, ¿no? Le dice, es un mentiroso, ¿no? La situación. Y aquí está, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Rascándose la nariz, incluso acomodándose la nariz. Ajá, como Incómoda. Mrs. Telford and Mr. Butts didn't discuss the nomination hasta se le va el habla, ¿no? Está como hablando, pero no puede hablar porque tiene que pensar lo que va a decir, porque es mentira. Si fuera realidad, ya está en la historia, ya está escrita, ya sucedió. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, yo le tengo que explicar de una manera, le está entendiendo mal. Y pues toda la gente, también analicemos los demás. Y pues también no hay un apoyo general, ¿no? Entonces, muy probablemente sí es mentira la información que está sucediendo, ¿no? El mismo contexto nos va dando también más información, ¿no? Las demás personas. Así es. Y bueno, pues ahora sí, en conclusión, la adecuada interpretación de las microexpresiones y lenguaje corporal permite a los individuos adaptarse y comunicarse de manera más asertiva, empática y humana. Bueno, para saber más acerca de este tan interesante tema, para poder comprender cómo te estás mostrando ante los demás, cómo también entender a comunicarte con los demás, puedes hacerlo ingresando a nuestras redes. Nos encuentran como Ver un Rostro en YouTube, en Facebook, también en Instagram. Nuestra página es verundesarrollointegral.com.mx. Y no solamente damos cursos en lenguaje no verbal y en microexpresiones, sino también análisis de personalidad basándonos en lo que viene siendo cuestiones de morfopsicología, fisionomía, grafología, en donde puedes identificar cuál es tu arquetipo, cómo poder potenciar tus habilidades, claro, y por supuesto también cómo comunicarte de una mejor manera con otros. Claro, aprender más acerca de tu personalidad, ¿no? Porque también creemos que lo sabemos todo, pero la verdad es que no es así, ¿no? Siempre podemos mejorar, siempre podemos tener más información, y mientras más información tengamos, más opciones vamos a crear, ¿no? Podemos decidir de una forma más asertiva. Así es, y también en recursos humanos, saber a quién debemos de contratar, cuáles son perfiles que sí deben de contratarse para un puesto, cuáles son perfiles peligrosos. Tendencias a la deshonestidad o tendencia a la violencia también, ¿no? Que si vas a contratar a una persona de seguridad, pues ahí sí debe de tener cierta tendencia a la violencia, ¿no? Entonces, para todo esto sirve lo que nosotros hacemos en Vero. Así es. Y bueno, pues no olviden compartir esta información, darle like, poner sus comentarios. Vamos a estar encantados de poder responder algunas preguntas que tengan. Y también, por supuesto, compartir con ustedes pues, nuestros cursos. Y bueno, los esperamos pronto y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.